¿Cómo estás, Jorge? Jorge viene hace ya varios jueves compartiendo con nosotros. Bueno, ¿qué es este espacio? Me gusta siempre presentarlo. Es un espacio de transmisiones en vivo desde Instagram, Guada Toranzo Coach, y desde Facebook, Guadalupe Toranzo Neurocoaching, y ahora se suma un canal de YouTube que es Guadalupe Toranzo, donde también pueden seguir los videos, porque cada uno tiene una función diferente. Lo que son los vivos de Instagram duran 24 horas, lo que son los vivos de Facebook no se los puede compartir en diferentes espacios, y lo que son los vivos de YouTube sí. Entonces por eso es importante para mí tener la presencia y la prolijidad en los tres. Bueno, entonces este es un espacio destinado a compartirles desde mi experiencia herramientas, recursos, reflexiones que puedan servirles para aplicar en su situación puntual. Puede ser inmediatamente directo con la alimentación, que es un tema que yo trabajo mucho, es de qué manera lograr un equilibrio saludable. Siempre el equilibrio puede ser saludable, sino una relación saludable o equilibrada con el alimento. Entonces, desde ese espacio siempre traigo herramientas. Ahora, también existe la posibilidad que nosotros podamos volcar estas herramientas en otro tipo de relación, porque lo que importa no es tanto el objeto, sino es el vínculo que yo creo con ese objeto. Vamos a verlo, no importa tanto si es comida o es alcohol o son amistades o son exparejas, el objetivo o el objeto de mi obsesión, adicción, paranoia, lo que sea, desequilibrio, si no, no importa tanto eso, sino lo que importa es la relación, lo que está pasando conmigo y eso, ¿no? De qué manera yo me estoy relacionando con eso. Por eso es importante siempre salirse de si estamos hablando de un alimento o no, y poder volcarlo en una mirada más amplia y general de la vida completa. Sin embargo, mi experiencia con la comida, desde bebé he tenido sobrepeso, obesidad he tenido también, y pasé por muchas dietas, imagínense, tengo 34 años, y si algo conozco muy bien son dietas nutricionistas, calorías, bullying, no sé, todo lo que rodea a la persona con sobrepeso u obesidad, y todo lo que pasa en el mundo interno también de una persona. Y ya no hablo solo del sobrepeso o de la obesidad, sino hablo de una persona que no está como quiere. Todo el mundo interno que habita en una persona que lucha todos los días con algo, con una sustancia, con un objeto, con una persona, y no puede, ¿no? Por eso fíjense ustedes que ya no importa si hablamos de comida, sino que hablamos de una forma de vivir. No importa si es que yo estoy intentando todos los días restringir un plato de alimento, o estoy todos los días privándome de llamar a alguien, a un ex o una ex, o si estoy todo el día privándome de fumar, o si estoy todo el día privándome de tener ciertos pensamientos. Lo que sucede es ese desequilibrio, eso que adentro mío, internamente, me hace vivir de una manera insalubre, desequilibrada, obsesiva. Y el jueves pasado habíamos conversado un poco sobre esto, lo que sucedía en el mundo interno de una persona que decía no puedo, ¿no? Bueno, hoy el título de hoy es rendirse, aceptar, dejar ir, soltar. Y acá voy trayendo todos los
sinónimos, y digo sinónimos porque en realidad son expresiones que las usamos como sinónimos, pero no son nada que ver. Pueden, a ver, en diferentes contextos pueden tener similitud, pero no es lo mismo. Sin embargo, cuando yo digo quiero soltar, el famoso soltar, ¿no? que se ha puesto de moda hace un par de años, el famoso perdonar, que también se ha puesto de moda, el famoso dejar ir, ¿no? ¿A dónde nos lleva? Y cuando hablamos de dejar ir, ¿qué es lo que dejamos ir? ¿Qué es lo que queremos soltar? ¿Cómo nos damos cuenta que lo hemos hecho? Y esto es importante porque todo el tiempo nuestra mente nos dice cosas que no son reales, nos dice cosas, no todo el tiempo, pero cuando quiere proteger un estado, una emoción, una conducta, un comportamiento, por hábito, siempre va a traer un patrón de pensamiento que es el que conoce. Entonces, por eso muchas veces la mente nos dice cosas y no son reales. Sin ir más lejos, le cuento algo que me ha pasado hace unos días. He tenido una parálisis horrible, una parálisis del cuerpo, de piernas y de cabeza, de cuello, no podía mover. Bueno. Al margen de lo mal que le ha pasado, el dolor y todo, yo tengo una condición en la columna grave, que es una patología importante, tengo 2 cirugías. Nunca me había pasado esto de quedarme paralizada o de no poder moverme y del dolor tan intenso. Sí, es verdad, tengo dolores todos los días de mi vida, convivo con el dolor. Sin embargo, esto era de otro nivel, esto era de otro, de otro nivel realmente feo. Si vos me hubieras preguntado a mí el día antes, Guada, ¿estás siendo exigente con vos misma? Yo te digo no. Guada, ¿estás siendo obsesiva con algo puntual? No, la verdad que a ver, podría pensar, no, creo que no, bien. Sin embargo, fíjense que el cuerpo, al margen de que pueda haber una patología, hay un contexto emocional que la potencia a la patología. De hecho, yo tengo este tema de la espalda hace 20 años, porque a los 14, hace 20 años y nunca me pasó. O sea, ¿qué diferencia hay? Evidentemente hay mucha en cuanto a los contextos donde se da, qué contexto emocional, mental, quizá mucho estrés, pero sin darme cuenta, y a eso voy. Que a veces la mente nos dice, no, Guada, no estás siendo exigente con vos, no, Guada, no estás, vas bien, o seguí así, o tranquila, o con la meditación alcanza, pero resulta que el cuerpo te está mostrando otra cosa. O sea, y es importante darle esa importancia al cuerpo porque es el que trae el mensaje, es como la emoción, también es el que trae el mensaje. Entonces, si yo caigo en la soberbia de creerle a la mente, yo tendría que decir, no, yo no estoy estresada, no, yo vengo de 10, no, yo no sé, le creo a mi mente, me como mi propia justificación, mi propio discurso, y los avisos corporales son cada vez peor y más grandes. Entonces yo puedo no estar sabiendo qué es lo que tengo que soltar. Puedo no estar sabiendo. O puede pasar que puedo saberlo. Por ejemplo, puedo reconocer en otros espacios quizá diferentes. ¿Por qué les digo diferentes? Porque nosotros tenemos diferentes espacios de la vida. La relación de pareja, la relación con los hijos, la relación con los amigos, la relación de trabajo, la relación de vos con vos, la relación con la economía, la relación con tu transformación personal, en fin. Entonces, yo puedo estar muy calmado o muy protegido cierto espacio, pero hay otro que no. Entonces es muy importante mirar ese que me está haciendo como un ruido. No quedarme con el, ya está todo bien, porque en este espacio me veo en equilibrio, no.
poder mirar qué recurso incorporar en el que me está faltando equilibrar. Entonces, yo puedo estar viendo en otro espacio, no ser ciego o ciega a qué es lo que tengo que soltar. Y ahí aparece la elección. ¿Pero la elección de qué? Y este es el tema puntual del vivo de hoy. No es que yo voy a elegir soltar y pongamos, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Yo traigo de ejemplo la alimentación porque es lo que les decía al principio, es lo que quiero tomar como objeto de un vínculo desequilibrado o de un vínculo insalubre o de un vínculo que nos tiene obsesivos, tristes, ansiosos, lo que sea. Aquí es el objeto. Entonces yo puedo estar sabiendo que tengo que hacer cierta alimentación, que quiero llevar adelante cierta alimentación. Y no la estoy llevando adelante. Y yo puedo decir, ay, tengo que soltar o tengo que dejar ir las harinas, o tengo que soltar, o tengo que dejar ir el comer de esta manera, o tengo que soltar, o tengo que dejar ir esta forma de relacionarme con el alimento. Y es un poco más profundo, y si lo llevamos a otro objeto, por ejemplo, no tengo que soltar y dejar ir a esta persona, a este pensamiento, tengo que perdonar a esta persona, tengo que aceptar a tal situación. Todo esto lo usamos como sinónimo de dejar ir muchas veces, o de aceptar, o de soltar. Bien, pero la invitación hoy aquí es a una renuncia mucho más profunda, porque cuando nosotros decidimos soltar, dejar ir, perdonar, aceptar, hay una renuncia que si yo no la hago interna, que tiene que ver conmigo, ese soltar no va a pasar nunca, ese dejar ir no va a pasar nunca, ese perdonar, entre comillas, no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy pretendiendo en realidad es manipular situaciones, si yo no renuncio a eso interno. Ya les explico. Yo, por ejemplo, puedo decir, tengo que soltar tal forma de comer, ¿no? Tengo que soltar y rendirme a tal forma de comer, no puedo seguir comiendo así, bien. No es eso lo que tenemos que soltar, desde este espacio que les estoy diciendo, ¿no? No es esto lo que tenemos que soltar. Lo que tenemos que soltar es la impaciencia, la falta de espera, la falta de tolerancia con el vacío. Eso es lo que tenemos que soltar. Fíjense que es una fibra mucho más profunda, porque no es lo mismo que yo diga, bueno, sí, para bajar de peso yo tengo que soltar las harinas, o tengo que soltar comer mucho, o tengo que soltar los fines de semana, o tengo que soltar tal cosa. No, a que yo diga, necesito soltar mi idea de que debo hacerlo perfectamente bien. Ese es un soltar interno que sí o sí necesitamos hacer. Sí o sí, necesitamos soltar la idea de hacerlo bien, de hacerlo perfecto. Otra idea, necesito soltar la idea de que no puedo esperar o no sé esperar. Si yo logro que ese soltar y ese dejar ir sea algo interno y no externo, que yo logre que esas renuncias sean a mis pretensiones infantiles y no a que el otro haga, por eso hablaba de manipulación, porque muchas veces decimos, te perdono porque estoy manipulando una situación, porque quiero lograr algo o porque simplemente quiero una tranquilidad que en este momento creo que la única forma de conseguirla es haciendo este perdón ficticio, ¿no? Entonces, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque después se va a volver a repetir, porque yo internamente sigo con la misma pretensión, sigo con la misma idea. ¿Me explico? Vamos al tema de la alimentación. Si yo suelto la harina,
suelto la cantidad de comida, suelto, no sé, la idea que yo tenga de soltar con la alimentación, pero no suelto lo importante, que es aprender, dejar de que todo sea inmediato, dejar de que todo sea en mi forma, dejar de pretender que sea perfecto, se va a repetir esa pretensión en otro espacio, o quizá el mismo espacio, pero en otro momento. Entonces quizá yo hoy puedo aguantar esa pretensión, pero el día de mañana vuelvo a engordar, o no lo puedo sostener este tipo de alimentación, o no puedo sostener este tipo de aguante. Entonces tengo que hacer mucha fuerza de voluntad, poner mucha fuerza en este objetivo. O sea, si yo no suelto o no dejo ir lo que es importante, se va a volver a repetir en ese espacio o en otro espacio o en el mismo espacio pero en otro tiempo. Entonces la pregunta es, ahora ustedes piensen en lo que a ustedes les está complicando la vida, les está causando un dolor. ¿Qué necesito soltar realmente? ¿O qué necesito aceptar realmente? Y yo en el flyer puse la palabra rendir, porque la palabra rendir se me representa a mí la banderita, esta que saco la banderita de me rindo, porque de verdad me rindo. ¿Pero a qué me rindo? A pretender que siga siendo como yo internamente quiero. ¿Se dan cuenta la diferencia? No es lo mismo que yo internamente lo siga pretendiendo y suelte, a que yo renuncie a mi pretensión y se suelta por consecuencia. Esa es la diferencia, porque si yo no suelto antes la pretensión, esto que estoy soltando, que puede ser comida, persona, situación, pensamiento, lo que sea, se va a volver a repetir. Entonces, ¿cuál es el indicador número 1 de que he soltado, de que me he rendido? Vamos a la corporalidad. Vamos a la corporalidad. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Está más liviano o está más pesado? Entonces, si vamos a mi caso puntual, yo me tengo que replantear todo, porque yo ahora tengo que ver, a ver, ¿en dónde he estado siendo exigente conmigo o demasiado pesada conmigo misma para que el cuerpo se me haya paralizado de esa manera? Entonces fíjense que desde la apertura, esto es apertura, es me dispongo a mirar, desde la apertura yo puedo empezar ahora a observar qué es lo que yo voy a hacer. Voy a empezar a observar, a ver en qué área, en qué momento, qué pensamiento, qué palabra, a dónde yo estoy siendo pesada conmigo misma, que me he llegado a paralizar el cuerpo. Ojo que hay personas, y esto ya lo decía al principio del vivo, o situaciones en las que sí podamos identificar. En otro momento de mi vida yo podía identificar que estaba siendo pesada con, no sé, exigente con mis pretensiones en el emprendimiento, o exigente con mis pretensiones con mi hija, con mi marido, o con alguna amiga. Vos podés advertir eso a veces y a veces no. Por eso un indicador importante es el cuerpo. Porque el cuerpo no miente, el cuerpo nos está diciendo sí, no. Si yo tengo contractura, no vayamos a la parálisis extrema como he tenido yo, pero sí vamos a esto de la contractura. Contractura, tensión, me duele la espalda, me duele el cuello. También las emociones, esto de me duele la cabeza o pensar mucho, o sentirte cansado, ¿no? A veces no haces nada, pero estás cansado. Y sí, ¿por qué? Porque es la mente. Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Y la verdad que es agotador. La verdad que es agotador porque la energía que eso lleva es fuerte, es demasiada. Entonces, un indicador es el cuerpo. Si yo pudiera identificar los pensamientos y las emociones sería genial, te aplaudo, pero no lo traigo como fundamental porque a veces no, es más difícil cuando no tenemos el entrenamiento. Pero si no, el cuerpo es un buen indicador. Otra forma, por ejemplo, si yo puedo
identificar lo que me está pasando en relación a eso. Cuando yo pienso en eso, en esa situación o en esa persona, ¿qué le pasa a mi cuerpo? ¿Se contrae, se expande, entra más aire, menos aire? Quizá no necesariamente sea una tensión o un dolor, pero sí poder mirar si fluye, cómo fluye adentro de nosotros cuando pensamos en eso. El aire llega hasta ahí o el aire va profundo, porque el aire es vida. Entonces ustedes imagínense que si yo respiro y el aire llega hasta ahí, se queda atorado, y es así como estoy viviendo, mi vida está atorada ahí. No es una forma de decir o una metáfora, no, es así. O sea, si yo estoy viviendo, respirando así, y me doy cuenta, obviamente que yo lo estoy exagerando, ustedes se tienen que observar detenidamente, porque no se da tan clara el indicador, pero si yo logro mirar y que cuando camino, cuando respiro, cuando me acuesto, todo mi aire está acá contenido, y bueno, eso es un indicador de que no estoy soltando, de que no estoy aceptando, de que sigo con la pretensión firme. Un ejemplo de esto de las pretensiones firmes, y esto es magia, porque realmente cuando soltás la pretensión es tan aliviador, porque primero lo sentís en el cuerpo, pero también lo sentís en la mente, lo sentís en la vida. Es como si fuera, ya está, ya me rindo, no va, que no es resignarse, Entonces, un ejemplo con esto de muy común, ¿no? En los procesos, cuando yo acompaño un proceso de transformación, la persona, fíjense lo que es la mente y lo que es en realidad la pretensión, que está mucho más allá de la mente. O sea, somos mucho más ciegos a la pretensión que a lo que la mente nos dice. Y un ejemplo de esto es que cuando vienen, no se escucha bien, dice Cele. A ver. Ahí quizá se esté escuchando un poco mejor. Bueno, cuando... Hola Cris, un beso grande. Hola Nico. Sonia, Anita, hola Anita, gracias por estar. Roberto, Walter, Hamza, Miguel, Cele, Marce, María, la Kiki también, Diego, Mari, Mora, Paula, Ana, Teresita. Bueno, a todos les mando un beso grande, gracias por estar. Espero que me puedan escuchar bien ahí, que recién me decía Cele que no se escucha bien. Bueno, entonces, una clara, un claro ejemplo de que no suelto la pretensión es este. Yo, cuando llegan a iniciar un proceso de transformación, yo quiero cambiar. Bien, ¿qué queréis cambiar? Todo. Bueno, ok, ese es muy común también. Arranquemos por lo primero. ¿Qué es lo que más te inquieta? ¿Qué es lo que más? Y bueno, vamos con el tema del alimento. Estoy gordo o gorda y quiero bajar de peso. Bien. Ya estamos programados para pretender que este tema de bajar de peso sea ligado a una dieta, ¿no? Entonces, cuando voy trabajando con la persona, empiezan a aparecer las verdaderas razones de su sobrepeso, de su vínculo adictivo, de su vínculo desequilibrado, de su vínculo obsesivo, como le quieran llamar. Empiezan a aparecer las verdaderas razones. Una de esas verdaderas razones es, por ejemplo, el no priorizarse, el decirle que sí a todo el mundo menos a sí mismo. Y yo hice una publicación hace unos días de esto. Entonces esta persona que le dice que sí a todo el mundo menos a sí mismo, primero que lo usa como justificativo,
Pero como yo ahora le estoy trayendo otro ejemplo y les estoy diciendo de la pretensión, una propuesta es diseñar un modo de empezar a decir que no y empezar a decirse sí. Y eso cuesta más que hacer una dieta. Eso cuesta más que convivir con la frustración de la gordura o de la obesidad. Entonces, fíjense la pretensión. ¿Cuál es aquí la pretensión? Puede ser, ¿no? Que la persona no puede decir no porque necesita el cariño, el afecto, el valor, la mirada, la aprobación de esa otra persona. Entonces, no dice que no porque cree en el fondo que si dice que no, la va a perder. Y aparecen los miedos más profundos. Todo eso no es consciente, no es que la persona, y yo soy una de esas, no es que la persona dice, le voy a decir que sí porque si no me va a dejar de querer y si no, no sucede así. Sucede muy veloz, muy automático y muy a la mano. Entonces, ir a la pretensión de fondo no es tan fácil, hay que observarse. Entonces, ¿estás dispuesta a renunciar a la pretensión de querer agradarle a todo el mundo o de querer que todo el mundo te quiera? ¿O estás dispuesta a renunciar a la pretensión de que una dieta o un cambio de alimentación tenga 1500 errores? ¿Estás dispuesta a renunciar a la pretensión de que tu pareja sea como es y no como vos querés? O sea, que renuncies a tu pretensión de que tu pareja te hable, no sé, más de lo que habla, por ejemplo. Y ahí empiezan a aparecer los no. Algunos se mienten y dicen sí hasta que están un tiempo más y se dan cuenta que no, porque el comportamiento es coherente con lo que queremos y no queremos. Entonces empieza esto, ¿no? A demostrar que en realidad no están dispuestos a renunciar a la pretensión, por lo tanto no están dispuestos a rendirse a su por lo tanto continuarán con los mismos resultados. Podemos forzarnos y hacer una dieta, vas a bajar de peso, te lo aseguro, pero podés volver a engordar o directamente lo trasladas a este problemita de la pretensión a otro espacio de tu vida, ir siendo infeliz. Vas a pesar 60 kilos, divina, pero vas a seguir con la idea de que te falta algo, de que no sos lindo o linda, de que te va a seguir faltando confianza, en fin, pueden pasar muchas cosas, depende mucho de la persona. Pero a lo que vamos es a esto y con esto ya vamos cerrando. Atrás de toda idea que mi mente me dice de soltar, hay una pretensión a la que tengo que renunciar, que no es la otra persona, no es renuncio a mi ex, o perdono a mi ex, o le perdono a mi marido, o me perdono a mí, no. Es porque eso es falso, no existe. Como hemos hablado, todo el vivo se vuelve a construir solito, se regenera, no existe. Lo único real es renunciar a las pretensiones de que las cosas sean como nosotros queremos, en el modo que nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos. Y eso no es soltar el objetivo, eso es probar un nuevo camino que no lo conocemos. Porque cuando la persona no renuncia a decir que no, es una persona que no está dispuesta a ver qué pasa cuando decís que no. Porque no se lo banca. Porque es construir sobre lo que no conozco. Por eso es tan difícil el soltar, el perdonar, el aceptar y todo eso. Porque en realidad es una renuncia interna, no externa. Tiene que ver con una decisión personal. Cuando yo perdono, el que se libere es uno, me libero yo, no libero al otro. Y esto lo digo porque cuando yo tenía una historia, y ya con esto voy cerrando,
Yo tenía una historia toda mi vida de víctima de mi papá, de mi mamá, y ellos eran los culpables porque ellos ta. Cuando yo inicio mi formación de coach, hace 6 años ya, en realidad no era en el inicio, ya casi al final de la formación, la propuesta era contar tu vida desde otra emoción, no desde el drama, sino desde la alegría, desde el humor, y me costó muchísimo. Ahí me di cuenta de que yo no quería, de que el pensamiento que aparecía era: yo no puedo reírme de esto que me ha hecho sufrir tantos años, porque sería tirar por la borda todos esos años de sufrimiento dedicado, porque era un sufrimiento dedicado, no era un sufrimiento anónimo, era un sufrimiento: va para vos, papá, va para vos, mamá. Y ese sufrimiento, que me tenía, por supuesto, presa y 1000 cosas más, me tenía presa y 1000 cosas más, me llevaba a mí a tener que elegir soltar eso y que no se benefician ellos, me beneficio yo, porque ese era otro pensamiento: lo voy a beneficiar después de lo que ha hecho, con mi perdón. No, después de lo que ha hecho, mi perdón no lo va a tener. Y creemos que lo hacemos por el otro y lo hacemos por nosotros. Siempre es interno. La renuncia, la pretensión, el soltar, el aceptar, no es al otro, es a uno mismo. Es rendirnos que hay algo más grande ante lo cual no se puede, no puedo seguir haciendo fuerza. Bueno, pueden escribir algún comentario antes de que cerremos los chats, las transmisiones, si quieren, alguna pregunta, algo. Ojalá que les haya servido. Es muy importante que lleven esta reflexión a su momento presente en su cotidianeidad, o sea, que puedan tener presente que no todo es tan así como creemos que es. Para eso son estos espacios, para que podamos, a veces no alcanza, porque todos tenemos temas particulares y puntuales para trabajar, a veces no alcanza, y seguro no va a alcanzar, una sola herramienta o una reflexión así aislada para que yo la lleve a mi vida y me transforme. Pero por lo menos la invitación con estos espacios es a que podamos tener el beneficio de la duda, que no tenemos una vida destinada al sufrimiento, que podemos bajar de peso, que podemos cambiar la vida que tenemos, que podemos elegir, que podemos estar bien, que podemos estar tranquilos. O sea, se puede. Y no es se puede a cualquier precio, sino es se puede desde el disfrute. Puedo construir lo que yo quiero. Con esa reflexión a mí me alcanza, con que ustedes en su vida cotidiana digan: che, pará, a este o a esta que yo le tengo que perdonar, ¿qué pretensión tengo de esto? Tiro la pregunta y la respuesta empieza a venir. No busquemos obsesivamente respuestas, sino esperemos que nos la traiga la vida, ¿sí? Les mando un beso grande, gracias por conectarse, nos vemos el jueves que viene. Un beso para todos, gracias por estar. Pueden seguir en las redes sociales, las vuelvo a repetir: Guada Toranzo Coach en Instagram, Guadalupe Toranzo Neurocoaching en Facebook y Guadalupe Toranzo en YouTube en el canal. Suscríbanse, dale a like, como dice mi hija, y disfruten de la vida. Para eso estamos. Adiós.